Gracias nuevamente a Sofía Martínez Agraz por acompañarnos en esta audiencia. Enseguida, Javier Suárez Gaza, presidente de la Fundación Marido y Mujer. Porque nacimos de papá y mamá, es que la Fundación Marido y Mujer se hace presente hoy para defender el núcleo fundamental de la sociedad. Presento mi saludo al honorable magistrado ponente, Jorge Ignacio Pretel Chalhub, señores magistrados de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional, saludo a los señores representantes de las instituciones del Estado y del Gobierno Nacional, mi respetuoso saludo a los ciudadanos accionantes y accionados, saludo a los señores voceros expertos y expertas de los organismos internacionales que se hacen presentes en esta audiencia pública y saludo a todos los periodistas de los medios de comunicación y a todas las personas que en Colombia y en el exterior nos acompañan por televisión, radio o internet. En mi calidad de vocero de la sociedad civil y representante legal y presidente de la Fundación Marido y Mujer, procedo a focalizar nuestra intervención a partir del cuestionario propuesto por el honorable magistrado doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhub. De manera clara y diáfana me dirijo a la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional para afirmar en el pleno conocimiento del marco jurídico de nuestro país que no se están violando derechos fundamentales. Cuando un juez de la República o un notario del país no accede y registra de un matrimonio de los miembros de una pareja del mismo sexo. Pero es el matrimonio la institución más importante del tejido social. No es simplemente pedir el matrimonio, sino es ante todo reunir los requisitos para acceder al derecho del contrato del matrimonio civil. El matrimonio tiene unos regímenes, unos requisitos, unas condiciones que deben cumplir quienes desean contraerlo y que no pueden evadir ni los jueces ni los notarios antes de aceptar la solicitud y acceder a celebrar el matrimonio civil para quienes lo solicitan. No hay violación de derechos fundamentales, ni hay discriminación cuando a dos hombres o a dos mujeres que soliciten acceder al derecho del contrato civil del matrimonio se les dice no pueden acceder, por la incontrovertible razón en derecho de que hay unos requerimientos, condiciones y regímenes que deben cumplirse sin excepción alguna y que solamente las personas individuales que cumplen con tales disposiciones señaladas en el ordenamiento jurídico pueden exigir ante las autoridades hacer efectivos tales derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de las personas solo pueden ser exigidos en la medida que los sujetos de derecho cumplen con los presupuestos normativos que están consagrados en normas democráticamente establecidas por el legislador y además se cuenta con la aptitud de asumir los deberes correlativos a tales derechos. De acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 42, establece que el matrimonio y la familia brota por el libre consentimiento de un hombre y una mujer. No hay ambigüedad aquí. Claramente el artículo señala que los idóneos y competentes para contraer y configurar el matrimonio civil son un hombre y una mujer. Y esto lo reproduce, este precepto constitucional lo reproduce el Código Civil en su artículo 113. Por lo cual, lo que se le pide a los jueces y a los notarios, lo que la Corte Constitucional, honorables magistrados, deben observar al momento de entrar a decidir de fondo sobre esta sentencia C-577 del año 2011, es que en el país quienes han sido cobijados y arropados, considerados idóneos para establecer la figura contractual del matrimonio civil son un hombre y una mujer. Y si no se cumplen estos requerimientos, se debe imponer el artículo 115 del mismo Código Civil que dice que cuando no están las formalidades y no están los elementos esenciales del matrimonio, pues son inexistentes, no producen efectos ni políticos ni civiles. Las formas, solemnidades y requisitos para el acceso a la celebración del contrato de matrimonio
para el cual se consideran legitimadas y legitimados son exclusivamente un solo hombre y una sola mujer. Solamente las personas individuales que cumplen con tales disposiciones y con las formas, solemnidades y requisitos dentro de los supuestos establecidos pueden exigir ante las autoridades la aplicación del presupuesto normativo para hacer efectivos tales derechos fundamentales. Para los casos de revisión de tutela que se ponen a la consideración de la Corte Constitucional ahora, por los cuales el honorable magistrado Pretel Chalhub nos ha convocado en esta audiencia pública, en todos ellos se encuentra la intervención de la sociedad civil, de la cual es vocera la Fundación Marido y Mujer que presido, quien ha participado en el debate judicial y señalado que en ninguno de ellos se predica que se cumplan los referidos presupuestos constitucionales o legales que permiten a la autoridad judicial o notarial intervenir en la formalización de la manifestación voluntaria de celebrar algún contrato de matrimonio civil. Cuando se solicita la formalización del matrimonio en el contrato dentro del proceso de jurisdicción voluntaria, se verifica que los solicitantes adolecen de uno de los presupuestos procesales, como es la capacidad de ser parte de los peticionarios, pues al tratarse de dos varones, valga la redundancia de decir, de sexo masculina, dos mujeres de sexo femenino, no se cumplen con el requisito constitucional y legalmente establecido para la existencia y validez de dicho contrato, que exige para las partes del contrato de matrimonio civil ser un hombre y una mujer. De este modo, la aplicación de una norma de un contrato típico como el matrimonio civil para formalizar el vínculo contractual no puede arropar las parejas del mismo sexo. Y lo que la sentencia C577 del año 2011 nos ha dicho en su artículo 5 claramente es que es un contrato innominado de jurisdicción voluntaria, cuyo competente no es el juez civil municipal, sino que se debe tramitar ante el juez civil del circuito. Tan es así que los cargos analizados por la Corte Constitucional están desarrollados en los 5 artículos de la referida sentencia. 1. Declaró exequible que quienes son competentes para el matrimonio civil son un hombre y una mujer. Declarar exequible para los cargos analizados en esta sentencia la expresión un hombre y una mujer contenida en el artículo 103 del Código Civil, ha dicho la Corte en la sentencia en su artículo 1. Y al mismo tiempo, un tema aquí que adelanta la pregunta sobre la competencia de la Corte Constitucional para definir el tema del matrimonio para parejas del mismo sexo, y es que se declaró inhibida de pronunciarse de fondo respecto de la expresión de procrear contenida en el artículo 103 del Código Civil por ineptitud sustantiva de las demandas. Entiéndase que me referí luego adelante en el tema de procrear como un elemento fundamental y uno de los fines y objetivos fundamentales del matrimonio. Luego también se declara inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión de un hombre y una mujer contenida en los artículos 2 de la Ley 294 del 96 y 2 de la Ley 1361 de 2009, por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales. Como dije, quiero quizás adelantar un poco la respuesta a la pregunta si la Corte es competente. ¿Quién entonces sería competente? Pues el Congreso de la República. ¿Cuáles mecanismos dispone el Congreso de la República para poder modificar la ley y modificar la Constitución? Pues un acto legislativo para el artículo 42 de la Constitución. Las personas de la población LGTBI que insisten tanto en que se les otorgue el matrimonio civil es el Congreso mediante un acto legislativo o una ley que regule, en este caso, el vínculo jurídico que se le puede dar a las parejas del mismo sexo. Por tanto, al indicarse que en el numeral 5 del fallo de la Corte Constitucional las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual, se verifica que nunca se ha fijado ni por la ley ni por la parte resolutiva de la sentencia que dicho contrato sea considerado un matrimonio civil. Tampoco que se genere, por tanto, cambio en el estado civil de los contrayentes, sino que la Corte ha señalado que la autonomía de la voluntad de las partes interesadas les garantiza poder expresar y formalizar un vínculo contractual ante notario o juez competente. Para dicho contrato tampoco se indica que sea de competencia de juez civil municipal, sino que corresponde a un juez civil del circuito. Por el contrario, se trata de un proceso que se tramita entonces de acuerdo innominado, que está sometido a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, pero que no ha tenido asignado por la ley procesal un trámite diferente conforme al artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en su oportunidad.
Esto es indiscutible e incluso lo reconocen los sujetos procesales en el escrito arrimado a uno de los procesos de tutela, cuyo nombre se omite aquí porque pidió que no se dijese su nombre en público, pero que escribe y califica el proceso realizado como una solicitud de jurisdicción voluntaria. Así, la autorización de la sentencia de la Corte Constitucional se limita a expresar la facultad de establecer dichos vínculos contractuales sin que sea posible regularlos o denominarlos como matrimonio civil o exigirlo como derecho fundamental, y por ello cabe la aplicación de la norma especial que regula el trámite para los procesos de jurisdicción voluntaria, que carece de una regulación propia. Las parejas del mismo sexo nos han venido insistiendo en que se les está tratando de modo desigual, que se les están violando derechos fundamentales, que el derecho a la igualdad, que el de la dignidad, que se les está discriminando, que por su condición sexual, y que el artículo 13 de la Constitución habla es de que todos somos iguales ante la ley. Pues bien, quiero tener presente ese artículo 13 de la Constitución Política. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán de la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Pues bien, los parámetros que regulan la aplicación del derecho a la igualdad los ha consagrado la misma Corte Constitucional, honorables magistrados, en su reiterada jurisprudencia sobre el tema, como en las siguientes. Propiamente la sentencia T011 del año 99. El derecho de igualdad no consiste en la aplicación de las mismas medidas y consecuencias para todas las personas, sin consideración de sus circunstancias específicas, sino en la identidad de trato para situaciones iguales. Situaciones iguales. En el entendido implícito de que, a la inversa, para corresponder a la igualdad, ella exige trato divergente para hipótesis distintas. Por tal motivo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que para que se dé la violación del derecho fundamental a la igualdad, debe existir una discriminación entre iguales frente a situaciones fácticas idénticas, sin que pueda predicarse la vulneración del aludido derecho por el solo hecho de querer obtener prerrogativas que le fueron concedidas a sujetos que no se encuentran en las mismas condiciones, ya sean profesionales, académicas o de cualquier otro tipo. Y en la sentencia T123 de abril del año 98, la misma Corte Constitucional recogió una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. La igualdad solo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Por consiguiente, honorables magistrados, honorable auditorio, podemos constatar que no son condiciones iguales un hombre y una mujer con hombre, ni un hombre y una mujer con mujer, que acá hay unas condiciones que la ley los distingue claramente, que incluso el juez cuarto civil del circuito de Cali es quien ha citado en su sentencia el texto que ahora leí, y el juez 39 civil del circuito recogió de la propia sentencia de la C577 de la Honorable Corte Constitucional el siguiente fragmento para demostrar que realmente no hay posibilidades de equiparar en las mismas condiciones a parejas del mismo sexo con una pareja de un hombre y una mujer. Dice la Corte Constitucional en la sentencia C577, honorables magistrados: con acierto se ha escrito que cuando jurisprudencia como la de la Corte Constitucional ha señalado que existen diferencias entre las parejas homosexuales y las heterosexuales, no hay un imperativo constitucional de darles tratamiento igual, ya que a causa de la no semejanza de supuestos es improcedente la analogía total, y por consiguiente al juez constitucional le corresponde actuar de manera singular, examinar aspectos concretos
ya patrimoniales o personales, siempre que para cada supuesto haya figuras afines en el ordenamiento. Pretender entonces equiparar el contrato solemne del matrimonio regulado en el artículo 113 del Código Civil y en el artículo 42 de la Constitución Nacional con sus pretensiones de un acto jurídico innominado que la Corte Constitucional concede en la sentencia C577, hacen llamar incluso a algunos jueces interpretaciones diversas. El juez 48 civil municipal, por ejemplo, concedió matrimonio civil y le pidieron matrimonio igualitario. La jueza 67 civil municipal de Bogotá los declaró casados civilmente. El juez 44 civil del circuito de Bogotá hizo de tajo un matrimonio civil entre personas del mismo sexo. A todas luces, contrario a los aspectos sustanciales del acto jurídico y los aspectos procedimentales y a las propias pretensiones de las partes que ahora aclaran que deseaban realizar un proceso de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, ocurren novedades como que una de las parejas que había incluso puesto la acción de tutela ahora ha dicho que ya no le interesa el amparo constitucional, que no va a contraer contra matrimonio civil, que le dirigió una carta al magistrado Pretel Chalhú diciéndole ya no nos interesa el matrimonio civil que estábamos buscando bajo el amparo constitucional. Y habrá que excluir, por consiguiente, pues esa parte del proceso en los términos jurídicos que se tenga para ello. Se denuncia que además no podía haberse usado la palabra matrimonio en las actas impugnadas por cuanto lo que la sentencia C577 de 2011 estableció fue un contrato innominado y lo que el artículo 42 de la Constitución Política y el artículo 203 del Código Civil establecen es un matrimonio civil entre un hombre y una mujer. Por eso entonces se hace énfasis en que el artículo 115 debe ser tenido en cuenta como aquel que resuelva que estos matrimonios que se hicieron por parte de jueces en diferentes partes del país son matrimonios inexistentes. Se recuerda que en materia de los actos o manifestaciones de voluntad son de la esencia un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran otro contrato diferente. Lo anterior es claro por cuanto lo expresado por la Corte Constitucional en el fallo es categórico, al decir que es un vínculo contractual. Así, la autorización de la sentencia de la Corte Constitucional se limita a expresar la facultad de establecer dichos vínculos contractuales sin que sea posible regularlos o denominarlos como matrimonio civil o exigirlos como derecho fundamental, y por ello cabe la aplicación de las normas especiales que regulan el trámite para los procesos de jurisdicción voluntaria que carecen de una regulación propia. En estos casos procede reconocer que según el fallo de la sentencia C577 de esta Corte, por competencia la solicitud era necesaria hacerla ante juez del circuito y que esta jurisdicción voluntaria en los casos contemplados en el artículo 649 y siguientes de procedimiento civil aplicable a su oportunidad y no la de matrimonio. Por consiguiente, las parejas del mismo sexo deben tener una regulación propia que les dé un vínculo jurídico que en todo caso no se pueda llamar matrimonio, que incluso expreso mi preocupación de que unido al matrimonio esté el tema de la adopción de niños y esté también el reconocimiento del núcleo familiar. Porque entonces, al no haber aquí, en la Corte Constitucional, la competencia para legislar, pues la Corte misma ha dicho que le entrega al Congreso de la República esa tarea de definir cuál es el vínculo jurídico que se le puede dar a las parejas del mismo sexo. Y en consecuencia, lo que el Congreso de la República debe es resolver cuál es esa forma jurídica que le va a proporcionar a las parejas del mismo sexo. Ya tienen adquirido el derecho a la pensión, a la salud, el derecho a heredar el patrimonio, a la muerte de su pareja, el derecho a heredar la pensión, lo han adquirido a través de sentencias de la Corte Constitucional. Ganaron el que se les reconociera como parejas, unión marital de hecho. Se agotó el tiempo, doctor Javier. ¿Me puede dar 2 minuticos más, por favor, magistrado? Bueno, 2 minuticos. Muchas gracias. Es importante decir aquí que queremos, desde la Fundación Marido y Mujer, no es obstaculizar, sino contribuir a que la Administración de Justicia se haga y se haga razonablemente, se respete el ordenamiento jurídico del país. Por eso incluso quisiera poner en conocimiento de la Corte Constitucional que a la sociedad civil nos preocupa que los actores que están demandando el tema del matrimonio
para parejas del mismo sexo, el tema de la adopción de niños, magistrados, el tema de la eutanasia, del aborto, es los mismos actores, en este caso, particularmente quisiera referirme al doctor Rodrigo Primi, director de Justicia, porque esta corporación hemos encontrado ha recibido $1.950.000. Esto es cerca de 5.400 millones de pesos utilizados con el propósito de acceder con toda una ideología global de interpretar forzosamente la Constitución ante las altas cortes. Incluso el mismo doctor Rodrigo Primi es el que está demandando la elección del procurador, o sea que no solamente la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado se ven por afectados. favor, doctor, silencio, por favor, a la sala, y le pido al doctor Suárez que culmine su intervención y que no endilguemos correcto, frases y temas que no tienen que ver en la audiencia a las demás personas. Gracias, señor magistrado. Cierro entonces diciendo que en la sociedad se debe garantizar la familia, porque si no hay familia, no hay sociedad. Me preocupa enormemente que la Corte Constitucional llegase a dar pasos más allá de los que ya ha dado y no le permita al Congreso de la República, que es donde está el principio fundamental democrático de la representación del pueblo, decidir de fondo este tema. Me excuso con todos si expresé alguna molestia o malestar para algunos. Señores magistrados, muchas gracias y agradezco por la oportunidad que me han dado de intervenir en esta audiencia pública.